¿Cómo constituir legalmente una empresa en Colombia? Nuestro tema central hoy, aparte de la ensalada deliciosa que estamos cocinando, que estamos aprendiendo a hacer hoy en las tardes del sol. Dagoberto Carabalí es abogado, está con nosotros para entregarnos esas herramientas jurídicas que nos van a permitir fluir con nuestra empresa. Así que, abogado, buena energía para ti, ¿cómo estás? Muy buena energía, muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios. Bueno, primera pregunta, ¿te gusta la ensalada? Claramente que sí. Pues estamos haciendo una riquísima hoy, mira, ahí Eso está veo. Vico, Daniela y Carlos para enseñarnos a hacer una ensalada riquísima. Y queremos preguntarte, abriendo el tema central de hoy, ¿cuál es el primer paso para legalmente abrir una empresa en Colombia antes de comenzar a vender el producto? Ok, excelente esa pregunta. Y más allá de cuál es el primer paso legal, ¿cierto? Yo creo que debe existir es una conciencia de ese empresario al momento de iniciar su actividad económica, ¿cierto? Y tener en cuenta pues que en Colombia existe una responsabilidad empresarial, ¿cierto? Entonces primero saber a qué nos vamos a dedicar, existe una libertad de constituir empresa, una libertad económica, pero con unas responsabilidades. Ya después de que tengamos eso claro, ahora sí, pues entramos al tema propiamente legal, ¿cierto? Pareciera, aquí en Colombia pareciera que fuera al revés, ¿no? La gente primero abre las puertas del establecimiento y comienzan a vender y después dicen, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces empecemos, abogado. Y claramente, y tener en cuenta que al momento en que decidimos aperturar un negocio, pues existen unas responsabilidades y unas obligaciones. Entonces, si somos comerciantes, por ejemplo, una de las obligaciones es inscribirse en el registro mercantil. ¿Qué es el registro mercantil? Pues es el registro que lleva el control de todos los comerciantes y sus actos de comercio, lo que coloquialmente decimos la Cámara de Comercio, ¿listo? Entonces, nos vamos ante esta entidad y allá podemos solicitar la inscripción en nuestro registro mercantil. Ahí ya me convierto en comerciante ya. Ahí ya, pues digamos que propiamente no es que me convierta en comerciante porque usted antes ya era comerciante. Ahorita lo que va a hacer es que va a inscribir legalmente. Ya, exactamente. Ahí me legalizo. A mí me encanta el tema que tenemos hoy porque el emprendimiento, las pequeñas, medianas empresas en Colombia creo que es un motor enorme de la economía. Y muchas personas por desconocimiento podemos cometer el error de no formalizar nuestras empresas. Y luego llegan los los dolores de cabeza. Y además no solamente las problemáticas, sino también la pérdida, por ejemplo, de varios beneficios. Hablemos, por ejemplo, del Registro Único Tributario Abogado, conocido como el RUT de manera más fácil para todos, que es el proceso que hacemos ante la DIAN para registrarnos, para poder tener unas actividades económicas claras, saber si están grabadas con IVA, no están grabadas con IVA, cómo hacer toda esa identificación y cuál es el paso a paso para que una persona que está formando o ya trae formado su emprendimiento o su empresa y decida formalizarla, pues lo haga de la manera correcta. Excelente. Entonces, volvamos al inicio. Entonces, primero que decidimos si lo hacemos como persona natural o como comerciante cuando decidimos ejercer esta actividad económica, ¿listo? Ahora, dependiendo en la medida en la que como vamos a ejercer esta actividad económica, ya sea como persona natural o como persona jurídica, hacemos la inscripción en el certificado de existencia y representación legal o en el registro mercantil que adelanta la Cámara de Comercio, ¿listo? Ese es el primer paso frente a mis obligaciones como comerciante, ¿listo? El segundo paso, ya frente a las obligaciones tributarias, pues es inscribirse ante el RUT o el Registro Único Tributario, ¿listo? Que es el que adelanta la DIAN. Importante tener en cuenta que en el momento en que usted realiza el trámite ante la Cámara de Comercio, inmediatamente también está quedando inscrito en el RUT. ¿Y por qué? Porque hace muchos años atrás, pues esos eran trámites que uno tenía que hacer de manera independiente. Y cuando hablo de muchos años atrás, estoy hablando de casi 8 años atrás, que uno tenía que hacer independiente esos trámites. Hoy no. Hoy usted con que vaya a la Cámara de Comercio, adelanta de una vez los dos trámites. Doctora, hay algo muy importante dentro de ahí, es el nombre de la empresa, o el nombre del emprendimiento, el nombre del proyecto y de lo que tengan, porque es que es muy curioso, en Colombia pues hay tantos, no sé si funciona en el mundo, pero hay un ejemplo clarísimo de lo que es registrar, de lo que son los derechos con lo que pasó con esta famosísima marca de pollos. ¿Se acuerda lo que le pasó a esta marca de pollos, que todo el país se solidarizó con ellos? ¿Cómo funciona esto desde el voy a registrar el nombre de mi marca con la actividad económica de mi marca y allí al desarrollar esa actividad económica vienen otros trámites? ¿Qué debo hacer, por ejemplo? Exacto. Entonces, tengamos en cuenta que una cosa es la razón social, otra cosa es la denominación social y otra cosa es la marca. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes han visto Pepito Pérez SAS. Esa es la razón social. Sí. ¿Listo? Lo que lo identifica a usted como comerciante. Ahora, usted, Pepito Pérez SAS, decide crear una marca, establecer un logo con una tipografía y demás cosas.
que eso es lo que comercialmente va a vender como tal o va a identificar el bien o servicio. Esa marca se debe registrar ante la CID. Y es muy importante que los empresarios o todos los emprendedores entiendan o tengan presente el registro de la marca. ¿Por qué? Porque creemos que solamente estando inscritos en Cámara de Comercio ya nos protege nuestra marca. Y el gran problema cuando 10 años después, 15 años después que usted ha invertido un dinero en posicionar esa marca, alguien llega y le dice, no, mire, quite la marca porque esa marca era mía y yo ya la tenía registrada. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta que la marca se debe proteger y se inscribe ante la CID. Muy bien, abogado. Bueno, y el tipo de sociedad dependiendo también del tamaño de la empresa o lo que me vaya a dedicar, ¿cómo hacemos para saber cuál es el que más nos conviene? Pues digamos que eso hace parte de todo un análisis jurídico que hay que hacer porque existen muchos tipos societarios. Podemos hablar de SAS, de limitada, comandita simple, anónima y demás. Hoy, pues, la SAS nace en el 2008 o 2012, si mal no recuerdo, pero desde que nació la SAS, básicamente, casi que todas las recomendaciones es unirse a la SAS, ¿listo? Entonces, ¿cómo voy a ejercer la actividad económica y bajo qué tipo societario lo voy a hacer? Digamos que dependerá de muchos elementos jurídicos que hay que tener en cuenta. Hoy en día, pues claramente el más recomendado o el más usado es la SAS. Ya que menciona, abogado, el plano jurídico, pues precisamente por eso uno necesita expertos que le brinden esa asesoría a la hora de hacer ciertos pasos, ¿cierto? O avanzar en ciertos pasos en nuestros negocios, en nuestras empresas. Se me venía a la mente, abogado, y preguntarle es muy oportuno si todo tipo de actividad comercial debe tener esos pasos que muchas veces la gente se salta. Lo digo porque hay una persona que empieza a vender empanadas fuera de su casa, tiene una vitrina. Esto es visto comercialmente como ¿qué? Eso casi nunca tiene nombre, eso casi nunca tiene unas finanzas relacionadas, esto no tiene facturación. ¿Cómo funciona, por ejemplo, con esos micro emprendimientos que la gente asume pues no necesitan todo este marco legal del que estamos hablando? Sí, eso que usted pregunta es muy interesante por la siguiente razón. Digamos que la norma no distingue en si usted es pequeña, mediana o grande empresa o microempresa para cumplir con sus obligaciones como comerciante. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que es un comerciante, una persona que se dedica a ejercer el comercio de manera habitual y profesional. Entonces, esta persona que usted nos dice que vende empanadas, que saca su puesto de comida, pues si lo está haciendo de manera profesional y habitual, debe cumplir la obligación de inscribirse en su registro mercantil. ¿Listo? Ahora, claramente, no existe la misma carga normativa o impositiva a una persona que tenga una microempresa a quien tiene una gran empresa. ¿Listo? Pero al menos frente al registro en Cámara de Comercio o el registro en su registro mercantil, deberá realizarlo si está ejerciendo estas actividades. Pero para tener en cuenta también es quiénes no deben de hacerlo. Bueno, entonces pensemos en las profesiones liberales. Entonces, Dagoberto Carabalí, que es abogado, debe inscribirse en el registro mercantil, no porque las profesiones liberales no están obligadas o no se entienden como actos de comercio, ¿listo? Entre otras profesiones, como por ejemplo otras actividades, como actividades agrícolas, tampoco están en esa obligación, ¿listo? Bueno, abogado, hablemos de cómo llevar las cuentas del negocio. Conocí una chica que montó una avenería. Ella sabía hacer avena y entonces la hacía muy buena y colocó avena a la buenona y abrió y montó su avenería. Yo iba a comprarle allí, pero entonces llegaba la gente a venderle cosas y ella sacaba de ahí la caja y compraba. Y yo veía que yo le decía, te estás comiendo las ganancias. Entonces, ¿cómo se deben manejar las cuentas de la empresa para no confundirlas con las personales? Eso. Craso error que cometemos y recordemos también dentro de las obligaciones que existen al ejercer actividad económica es llevar unos registros contables, propiamente llevar contabilidad, ¿cierto? De todo lo que estás vendiendo, Eso, absolutamente. De todo. ¿Y qué es lo importante? Pensémoslo desde el punto de vista financiero. Más allá de si usted es una pequeña o grande empresa, de hecho, hasta uno en su economía personal, en sus finanzas personales, pues que usted tenga claro qué le está ingresando y qué debe pagar o qué le está saliendo de su caja. ¿Por qué? Porque si usted no tiene claro esta dinámica, pues inicia a tener muchos problemas de flujo de capital. Claro. Y pensemos, digamos, que una empresa que decide inscribirse de manera inmediata como persona jurídica, es decir, es responsable de IVA, o decimos que una persona natural que ya tiene unos ingresos considerables, al menos normativamente, y lo vuelven responsable de IVA. Entonces ahí viene otro dolor de cabeza y es cuando inician a mezclar los IVAs con los dineros de la empresa, con los flujos de la empresa, ¿listo? Entonces, sí es muy importante y recomendación pues a todas las personas que nos están viendo,
que sepamos diferenciar qué nos está ingresando y qué debemos de sacar de nuestro dinero propiamente del negocio, ¿listo? Y adicionalmente, pues establezcámonos un sueldo, si se quiere llamar así, Claro. un ingreso fijo que usted sepa, indiferentemente de las utilidades que dé el negocio, pues este va a ser mi sueldo con el que voy a sobrevivir, porque si iniciamos a mezclar todo eso, muy seguramente vamos a iniciar a tener problemas de caja y problemas financieros. De hecho, es súper clave lo que mencionas, abogado, y me parece súper interesante. En mi experiencia como empresa también me ha pasado, y es que además ese es un recurso súper útil para uno también poder cotizar y darle el valor correcto a los servicios o productos que está ofreciendo, porque a veces uno dice a la loca, como decimos popularmente, no, esto, cobrémosle tanto, sin calcular cuánto me va a costar, el tiempo que se va a invertir, todos los detalles que hay que tener en cuenta. Hablemos de algo crucial para una empresa y para el crecimiento de la misma y la seguridad de la misma, abogado, como son las herramientas legales, como por ejemplo los contratos. En Colombia tenemos la costumbre de hacer tratos de palabra, ¿no? Y es Los un lugar verbales. donde se respeta mucho el acuerdo verbal, se respeta la palabra, porque uno tiene palabra, pero esta herramienta legal o jurídica pues es clave. A mí, por ejemplo, me ha pasado que aún con contratos se incumple el contrato, pero uno tiene una herramienta para decir, usted me incumplió, aquí estaban estas cláusulas. Hablemos de los contratos que representan, cómo se estructuran, además, porque habrá mucha gente que dirá, pero un contrato, ¿yo cómo hago eso? ¿Qué debe de llevar un contrato? Eso. Hay que diferenciar dos vertientes, o vamos a hablar de dos vertientes principales, ¿cierto? Entonces, los contratos laborales y los contratos comerciales o civiles. Mi recomendación es que el contrato laboral nunca, 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 nunca sea verbal, ¿listo? Porque va a dejar 1000 puertas. ¿Y quién va a llenar esas puertas? La norma. Y cuando la norma llena las puertas, pues ahí se cometen situaciones que a veces son difíciles de resolver, ¿listo? Ahora, en los contratos comerciales y civiles, también la recomendación es nunca haga negocios de palabra. Yo sé que en el comercio manejamos mucho el tema de, mire, mi palabra vale y eso está bien, ¿listo? Pero, pues cuando existen los inconvenientes, ahí es donde vamos a necesitar el documento que nos diga, bueno, ¿qué fue lo que ustedes acordaron? ¿A dónde fue que llegaron a ese nivel? Entonces, tema importante, siempre tratemos de tener un contrato. Yo sé que de pronto hay veces cuando uno está iniciando el tema comercial, pues asumir, pagarle a un abogado, hágame un contrato y todas esas cosas, pues genera unos sobrecostos, sí, pero es mejor que asuma esos sobrecostos o esos costos iniciales, no hablamos de sobrecostos. Esa inversión. Exactamente, a que el que día de luego lo mañana pierda todo. a que el día de mañana tenga un inconveniente grandísimo y que ese inconveniente ya le va a costar mucho más de lo que de pronto en su momento pudo haber prevenido. Entonces, y es muy importante tener en cuenta porque normalmente pensamos en el abogado que nos va a solucionar el problema. Entonces decimos, necesito un abogado, pero cuando tengo el problema. Es mejor el abogado cuando necesito prevenirlo. El preventivo. Y en estos Para contratos no es tener el importante. problema. Exactamente. Doctor. Dice mi papá, perdón, que confiar es bueno, pero desconfiar es mejor. Aquí está aplica perfectamente. Ay, María, a las 2:13, abogado, vamos a hacer algunas preguntas de nuestros televidentes que a través de nuestra comunidad de WhatsApp nos han llegado. Dice por aquí, bendecida tarde, bendecida semana. Me gustaría saber qué se debe hacer para cancelar una inscripción en Cámara y Comercio si ya no existo. Gracias. Cuando dice que ya no existo, ¿a qué se refiere? Sí. La Seguro ya actividad se comercial acabó ya la no empresa. existe. Ok, pensemos en el presupuesto de que cerró la empresa, ¿listo? Entonces, recordemos que cuando cerramos la empresa no es ir a quitar el letrero, cerrar la llave, y, cerrar la puerta y chao, me fui. No, hay unas obligaciones, como por ejemplo ir a cancelar el registro mercantil que en su momento aperturé. Y hay un tema importante que hay que tener en cuenta y es que también existe un registro tributario que se hace ante el municipio. Y aquí es importante porque ese registro se crea cuando usted va a Cámara de Comercio y dice, mire, voy a inscribirme en el registro mercantil. Y automáticamente la Cámara de Comercio le notifica al municipio, mire, hay una persona que se creó. Pero tema complicado es que cuando usted cancela el registro mercantil, la Cámara de Comercio no le informa al municipio. Ahí tiene que ir usted también al municipio a Doble informar. trámite. Entonces pasa mucho que las personas cancelan solamente su registro mercantil y a los 2, 3 años le llega al municipio cobrándoles unos impuestos, al menos por no haber declarado el impuesto de industria y comercio. Entonces es importante, si usted ya cesó su actividad, primero, cancele su registro mercantil, que es un trámite muy sencillo, es ir a la Cámara de Comercio, llenar un formulario y cancelar el registro mercantil, ir al municipio y cancelar el RIT, e ir a la DIAN y cancelar el RUP. Cuando usted ya haga esos 3 trámites, usted ya puede al menos tener un poquito de tranquilidad jurídica. Otra pregunta, dice por aquí Derling. Hola doctor, buenas tardes. ¿Podría por favor profundizar un poco en el registro mercantil en sí qué implica?
Ok, primero, ¿qué implica? Es cumplir con la obligación que tengo como comerciante, ¿listo? Y es inscribirme en el registro mercantil. Ahora, no veamos el tema solamente desde la parte negativa jurídica. Entonces uno dice, no, es que yo ya estoy en el registro mercantil, entonces ya tengo que cumplir con las obligaciones. No, también la Cámara de Comercio adelanta muchos programas para emprendedores, también hay subsidios. Cuando usted ya está en el registro mercantil, usted ya existe jurídicamente y formalmente. Entonces, tanto le da unos beneficios financieros, unos beneficios jurídicos, como también unas obligaciones jurídicas y legales. ¿Listo? Esas son básicamente a gran medida las implicaciones de estar en el registro mercantil. Es que yo ya tengo, por así decirlo, mi cédula como comerciante que me identifica como comerciante. Bueno, Doc, pues precisamente respondiendo preguntas de nuestros televidentes, a veces pasan cosas en el ejercicio comercial que le hacen a uno preguntar si ya es momento de legalizar o de formalizar. Y lo digo por aquel ejemplo de las empanadas que acabo de poner, porque quizá muchas personas que ahora tienen grandes empresas o productoras de empanadas o vendedoras de empanadas, pues empezaron con la vitrinita, haciendo una que otra, y empezaron a ver, por ejemplo, que la gente les pedía factura y ahí, ¿qué? No puedo facturar, entonces... ¿Cuáles son esas responsabilidades tributarias que en la mayoría de las veces suelen ignorar los emprendedores y que les pueden acarrear problemas, ¿no? Sí, y demasiados problemas. Y bastantes. Yo siempre trato de dar un mensaje de formalidad, ¿cierto? Y de organización. Tema importante, si usted decide iniciar un negocio, cual fuere que sea, debe tener en cuenta siempre la organización en su mente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que voy a abrir un negocio y ya obligatoriamente soy responsable de IVA. No, usted puede iniciar un negocio como persona natural, no responsable de IVA. ¿Listo? Claramente, siempre y cuando no supere los ingresos, que para este año es de aproximadamente 168 millones de pesos, ¿listo? O que no tenga más de 2 establecimientos y demás. Pero el punto al que quiero llegar es que no el iniciar un negocio obligatoriamente genera todas las responsabilidades, como por ejemplo ser responsable de IVA, como por ejemplo el tema de industria y comercio o como por ejemplo el tema de renta. Ahora, usted puede no tener un negocio, pero si usted cumple con los presupuestos también va a ser responsable o va a ser contribuyente de renta. Entonces, en esa medida, lo importante es primero ser organizados. Lo que más le teme a las personas es el tema del IVA y es que no, es que mire que ya voy a tener que iniciar a cobrar IVA. Claro, pues si usted inicia a cobrar IVA, lo que decía la compañera ahora, y es, pues fije bien su precio, para que ese IVA no lo tenga que costear usted o no lo tenga que asumir usted, ¿listo? Porque al final el IVA quien lo asume es el cliente como tal. Entonces, eso es importante tener en cuenta frente a estas responsabilidades de IVA. Pero importante, comerciante o persona que va a iniciar alguna actividad económica, tener 3 impuestos que esos son fijos. Industria y comercio, IVA y renta en la mente. Y si usted es un restaurante, pues pensar en el tema del infoconsumo. Muy bien, No, abogado. abogado, muchas Roberto, gracias. buena energía Gracias. para ti. Un Muchas gusto, gracias. muchísimas gracias. ¿Sus a redes ustedes. sociales, abogado? Recuerden que nos pueden seguir en @Berkeley Company. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Muy bien, abogado, pues muchas gracias. De verdad que importantísimo que todos tengamos en cuenta estos consejos. De igual manera, una visita a la Cámara de Comercio, que en nuestros 4 departamentos del Pacífico hay cámaras de comercio y allí le profundizan sobre el caso puntual, como muy bien nos lo indicó el abogado, para saber cuál es la mejor forma y cuál es la ruta que usted debe seguir para formalizar su negocio. Hoy es